Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que Dios nos permita encontrarnos de nuevo este lunes 5 de junio del año 2023. Aprecio mucho tu asistencia, tu compañía y tu interés porque sigamos aprendiendo sobre los, la iglesia en sus principios, concretamente el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Agradezco de verdad que estés aquí reunido. Y como todas las ocasiones, vamos a comenzar nuestra clase invocando al Espíritu Santo y te invito a que digamos todos juntos nuestra oración. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues con mucha fe le pedimos a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Cristo, que nos tenga la misericordia, el amor de acompañarnos como todas las clases entre nosotros y que también su Espíritu Santo esté entre nosotros para que nos hable y que nos haga entender toda la sabiduría que se encuentra en la palabra del Padre que conocemos a través de Jesús de Nazaret. Ya escuchamos de introducción el Salmo 122 y pues le pedimos como una petición muy particular a Jesús, nuestro rabí, nuestro maestro, que interceda por todos los lugares en donde continúan los conflictos bélicos en este mundo, las distensiones, las, mm, las muestras de un poder
que no es el que debe de ser, cuando el poder político, el monetario, el poder del mal dirigen las cosas, no es nada bueno y desgraciadamente en muchísimas partes del globo terráqueo eso prevalece. Así que le pedimos a Jesús con humildad que nos tenga compasión y que se libere al mundo de todas esas amenazas que van en contra de lo que Él nos vino a enseñar en su vida terrena, de dar la vida por nosotros y que nosotros, de acuerdo a su nuevo mandamiento, amemos a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. Que así sea. Muy bien. Pues mira, te quiero comentar, la semana pasada acabamos de ver todo lo que era lo referente a Pentecostés. Agradezco mucho el que de nueva cuenta, lo vuelvo a decir, que hayas aceptado que nos hubiéramos empatado a los acontecimientos de la temporada pascual para poder vivir más de cerca los acontecimientos de nuestra iglesia. Ya el día de ayer, como tú te pudiste dar cuenta, si estuviste en la Eucaristía, ya no estamos en tiempo pascual. Sin embargo, ayer todavía se celebró la festividad de la Santísima Trinidad. Y únicamente quiero hacerte un comentario con relación a esto, con la imagen del este. Con relación a la Santísima Trinidad, quiero que te quede en tu corazón y mente una reflexión que en muchas iglesias, en muchas parroquias se tocó, pero a mí me tocó leer un poco de un testimonio que nos dejó San Juan Pablo II con relación a la Santísima Trinidad. Y me pareció muy bello y te lo comparto. Decía San Juan Pablo II que el misterio de la Santísima Trinidad, como su nombre lo indica, siempre será un misterio y nosotros dentro de nuestra escasa sabiduría e inteligencia, pues resulta inalcanzable el poder entender que de acuerdo a la tradición y al magisterio de la Iglesia, pues aceptamos por fe, no tanto porque lo entendamos, porque es muy difícil. Pero San Juan Pablo II decía lo que me pareció bellísimo y decía, la Santísima Trinidad es el reflejo del amor en la familia. Si tú te has puesto a pensar palabras, yo con las palabras del, no con las mías, ¿no? Decía San Juan Pablo II, te has puesto a pensar que el papá se refería al padre, pero pues debemos de pensar al padre y a la madre, ambos, en su papel formativo de educadores, se son de donde emana toda pues el amor hacia la familia, que el hijo o los hijos son la continuidad del padre y de la madre en cuanto a que van a prolongar su legado por muchísimos años más. Entonces, son la Santísima Trinidad en este reflejo, es necesario. Quienes son creadores, reflejados en la figura del Padre, quienes son creados, reflejados en la figura del Hijo. Y decía, y el Espíritu Santo es el amor del cual emana todo, ese amor que unió al Padre y a la Madre, ese amor que se manifestó en engendrar los hijos y ese amor que el Espíritu Santo mantiene en una armoniosa relación familiar. Entonces, yo nunca había escuchado esa comparación y me pareció atractivo. Dije, ah, caray, nunca me había puesto a reflexionar en la importancia de del Espíritu Santo en esta interpretación. Y me ayudó a entender un poquito más, digo, no el misterio, pero sí la practicidad de verlo esto y que podamos entender cómo opera, cómo obra
la Santísima Trinidad dentro de nuestra iglesia. Recordemos que la iglesia pues somos todos, los que somos bautizados, somos el nuevo pueblo de Israel, y pues ya vamos entendiendo mejor que eso que decíamos, que el Espíritu Santo como el pegamento, como el PRIT, como el adhesivo que une la palabra del Padre, la voluntad del Padre, a través de las enseñanzas del Hijo de Jesús que nos vino a traer para entender y poder llegar al reino de los cielos, sería punto más que imposible sin la presencia del Espíritu Santo. Bueno, esto nada más fue como una capsulita que me pareció interesante compartírtela. Y otro detalle que te quiero comentar, si tuviste oportunidad de leer el comunicado que les envié acerca del curso de Jesús de Nazaret, que se empezó a impartir el día de hoy a través de los canales de Magdala, a través de su página de YouTube y a través de su página de Facebook. Te quiero hacer el comentario de que no quiero que se cree una idea distorsionada. Nosotros también los días martes tenemos nuestra clase de Jesús de Nazaret y nada tiene que ver con el curso que el día de hoy se empezó a impartir. Yo te lo comuniqué con la finalidad de que tú le dieras difusión entre quien tú gustes y también si te interesa que lo vuelvas o que lo escuches tú, porque siempre de todas las personas aprendemos algo. Y así como tu servidor, pues me esfuerzo por dar mi mejor aportación para entender en los cursos, otros maestros más hacen lo propio. Entonces el curso de Jesús de Nazaret se está impartiendo bajo el auspicio del Instituto de Pastoral Bíblica. Por eso incluso en las imágenes que tú vas a ver, con el de la oración que tenemos aquí, la parte de arriba tú vas a ver que en lo que sale en el canal de Magdala, sale el emblema del Instituto de Pastoral Bíblica, no este que tú estás viendo ahorita. ¿Por qué razón? Algo te expliqué en la clase pasada o hace 15 días. En el Instituto de Pastoral Bíblica hay maestros, hay maestras más bien, porque hasta ahorita no me ha tocado llevar ningún curso con un varón en el instituto. Pero pudiéramos decir que hay dos o más horneadas. La primera, las maestras dirigentes del instituto, que es un comité de 5, y que ellas se formaron con el padre Salvador Carrillo Alday, y entonces utilizan en todas las clases que ellas dan el logotipo del Instituto de Pastoral Bíblica. Y tú en las presentaciones de Magdala lo vas a ver. Bueno, después dentro del instituto habemos alumnos que después de cursar un número de créditos específico, para serte exacto, 16 créditos, 16 cursos, y sobre todo cursos fundamentales de acuerdo al plan de estudios del instituto, podemos optar, si así lo deseamos, por llegar a ser proclamadores de la palabra o misioneros de la palabra. Pero entonces yo soy uno de tantos misioneros de la palabra y nosotros trabajamos auspiciados bajo este logotipo que estás viendo, que es el logotipo de las escuelas bíblicas del Espíritu Santo. Y ya te comenté que las escuelas bíblicas del Espíritu Santo somos todos y cada uno de los egresados del Instituto de Pastoral Bíblica que damos clases por el medio que sea o presenciales, siguiendo pues el método que nosotros aprendimos en el instituto y aportando de nuestra parte nuestro mejor esfuerzo. Entonces, en resumidas cuentas, si tú quieres divulgar el curso de Magdala, te lo agradezco.
y que le llegue a 20,000 gentes esa información, porque pues la palabra de Dios debe de correr y tú es una manera de que propicies que llegue hasta los confines de la tierra, el darle publicidad. Y si tú quieres escucharlo y quieres recrear lo que ya tú llevaste cuando tomaste el curso o lo estás llevando, o quieres escuchar aportaciones de otra de las maestras reconocidas, que ella es de las de segunda generación, formadas por el padre también, pero que no son del comité directivo. Pero en pocas palabras, las del comité directivo, para que te ubiques, más o menos tienen 40 años de que entraron a aprender con el padre. Los que son de segunda generación, como esta maestra Luli Hernández, tienen 35 años o un poco menos. Tu servidor, no, yo soy un piojito y soy pollito, yo apenas tengo 5 años de estar estudiando en el instituto y pues me cuelga mucho para poder tener los conocimientos de todas ellas, pero pues le echamos ganas. Así que bueno, te lo quise nada más aclarar para que no te confundas. Yo sigo dando mi curso los martes de 8 a 9:30 y el de hoy, aunque el tema es el mismo, pero es otro maestro. Muy bien. Dicho lo anterior, te quiero decir que dentro del libro de Hechos de los Apóstoles, que San Lucas magistralmente escribió y que muchos se refieren a él como al igual que su evangelio, como el evangelio del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia naciente, pues son 3 etapas definitivas las que se manejan en este libro. La primera etapa, vamos por partes, la primera etapa es la constitución y el nacimiento de la iglesia a través del evento de Pentecostés y lo que se fue dando como consecuencia de este nacimiento. La segunda etapa viene más o menos del año 33 al año 40, en el cual va tomando forma, ya va madurando la administración y el manejo de la iglesia primitiva y se van definiendo los roles específicos dentro del desarrollo de la iglesia naciente. En ese tiempo también vamos a ver aparición de muchos discípulos de segunda generación y de tercera generación, como por ejemplo, ya vimos, estudiamos a Esteban, hablamos de Felipe, hablamos un poco de Bernabé, un poco de San Pablo, de Saúl, todavía en sus inicios, de Saulo, ya traducido al latín, y de Pablo, ya como lo conocemos todos nosotros. Y eso, te repito, se va gestando entre el año 33 y el año 40. Y ya la tercera etapa del libro de Hechos de los Apóstoles, prácticamente San Lucas se la dedica a Pablo en los viajes apostólicos de Pablo. Y ahí ya se centra la historia de Hechos de los Apóstoles. Entonces, prácticamente en en la etapa primera y en la segunda, vamos a ver diferentes personajes. De hecho, ya los hemos visto, pero ya en la etapa tercera nos vamos a abocar a vaciarnos en la personalidad, en la trayectoria, en el trabajo de Pablo dentro de sus viajes apostólicos. Entonces, para que te ubiques un poquito más, estas etapas 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles corren desde el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 15. Y ya el capítulo 16, tú lo puedes encontrar en la Biblia con el título de Misiones de Pablo. Pero entonces esos 15 capítulos primeros hablan sobre lo que sucedió en las etapas 1 y 2. Si tú te remites al libro de Hechos de los Apóstoles,
que tenemos del padre Salvador Carrillo, estamos hablando lo que sucede desde la página número, bueno, desde el inicio del libro hasta la página 105 del libro. En esas 105 páginas está agrupado gran parte de lo que ya hemos visto. Pero entonces yo quiero dedicar en lo posible el día de hoy a resaltar algunas ideas fundamentales de esas etapas 1 y 2 para ya podernos volcar en los viajes misioneros de Pablo. Por lo tanto, no vamos a repetir lo que ya hemos visto, pero sí a señalar algunos puntos sobresalientes para que nos quede de sostén, que nos quede de base para poder entender mejor los viajes apostólicos de Pablo. Bueno, entonces, si me permites, te diría yo que realmente Hechos de los Apóstoles surgió por el mandato de Jesús, de Cristo, ya, porque recordemos que Cristo se le denomina ya a partir del momento de la gloriosa resurrección de Jesús y, por supuesto, del tiempo que pasó ya en sus apariciones y en su ascensión a los cielos. Obviamente en la glorificación junto al Padre en los cielos y el envío del Espíritu Santo ya como consecuencia de esta glorificación. Bueno, entonces, dentro de esta trayectoria, dentro de este orden, cuando se da cuando está a punto de darse la ascensión de Cristo, Él le da a los apóstoles eh, dos misiones. La primera, de hacer discípulos a todos hasta los confines de la tierra. Y la segunda, el bautizarlos a todos ellos, a los nuevos cristianos católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las dos tareas fundamentales que les encomienda Cristo a sus discípulos, a sus apóstoles. En este caso hablamos de sus apóstoles porque ya tienen una misión específica. Recordemos que un apóstol es cuando se le da la misión. Esto viene muy ligado muchas veces a sobrenombres que el propio Jesús dio a algunos de sus discípulos y que en ese sobrenombre va implícito su misión. Por ejemplo, en el caso de Pedro, por algo le puso Kefas, Kefas que es un nombre arameo que significa roca. Desde que Jesús lo encontró, lo identificó y desde un principio le dio la noble tarea, bueno, no desde un principio se la dio, lo identificó como que iba a ser la roca sobre la que se iba a sostener su futura iglesia. Entonces, como eso, en varios de los apóstoles vamos a distinguir esos sobrenombres. Y los discípulos somos todos los que tenemos fe en Jesús, que seguimos el aprendizaje de su palabra y que también tratamos de llevar una misión y que esa misión es dar ejemplo de que somos cristianos, de que somos cristianos católicos. De eso ya lo hemos hablado mucho. Entonces, de estas dos encomiendas, de estas dos tareas, se vino el que se diera el evento de Pentecostés. Recordemos que Jesús es glorificado, recibe de manos del Padre toda la gloria por la trascendencia y de todo lo que vino a hacer en este mundo, ya en los tiempos de la plenitud. Recordemos que con la venida de Jesús se iniciaban los tiempos de la plenitud, pero que la plenitud, estrictamente hablando, se da con la glorificación de Jesús. En ese momento es la, cuando comienza la plenitud, propiamente dicho. Y junto con la plenitud van a surgir otros dos acontecimientos especiales. Con ese
en la glorificación y plenitud de Jesús, va a darse los tiempos escatológicos. Ahí van a nacer. Recordemos que la escatología es lo que nos habla de los últimos tiempos. Entonces es curioso que no nos confundamos y pensemos correctamente. Estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viviendo después de que Jesús tiene su gloriosa ascensión. Pero eso no quiere decir que se vaya a acabar esto mañana, pasado. Nadie sabe. Como Jesús mismo nos los reveló una ocasión, decía, solo el Padre sabe. Él nos hacía ver que ni él sabía cuándo iba a ser este momento del fin de los tiempos. Sabemos que Jesús va a venir en su parucía, en su segunda venida aquí, y que también por lo mismo con la ascensión del Señor, nacen los tiempos cristológicos. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el nombre de Cristo lo adquiere Jesús después de su gloriosa resurrección. Entonces, con la glorificación del Señor, recordemos, se inicia la plenitud desde el punto de vista estricto. Comienzan los tiempos escatológicos, los últimos tiempos, y comienzan los tiempos cristológicos, porque Jesús se convierte en Cristo. Y recordemos que la palabra Cristo es un sinónimo de Mesías, es un sinónimo de Salvador. Entonces, para los estudiosos de la cristología o para los estudiosos de la eclesiología, todo esto comienza cuando se da la resurrección del Señor y su ascensión a los cielos. Bueno, entonces cuando Jesús es glorificado y recibe de parte del Padre más Espíritu Santo, como Jesús había ofrecido a sus apóstoles, le pide al Padre que sea enviado a la tierra y que esto se dio el día de Pentecostés. Y recordemos que algo de lo que marca Pentecostés desde un punto de vista teológico, te recuerdo, Pentecostés en los tiempos primitivos, al decir esto, en los tiempos en que los judíos estaban bajo el dominio egipcio, cuando estaban en Egipto trabajando como esclavos de los egipcios, los judíos, Moisés, el motivo inicial con el que pidió al faraón que les permitiera que, que les permitiera celebrar sus festividades religiosas. Y recordemos que en el pueblo cananeo había dos festividades, una derivada de que eran agricultores, muchos de ellos, y otros que eran pastores. Eran las dos actividades fuertes. Y que los que se dedicaban a la agricultura ofrecían la fiesta de la siega y después ofrecían también pero ofrecían en esa fiesta los mejores frutos primeros que surgían de la cosecha, de la primer cosecha, se lo ofrecían a Yahvé Dios. Y entonces Moisés en un principio le pedía al faraón que les permitiera celebrar sus costumbres tradicionales. No podríamos decir que religiosas, pero era tradición, porque no se lo ofrecían, es más concretamente a Yahvé todavía, sino se lo ofrecían a Dios sin saber a la divinidad, a quien proveía todo lo necesario en la naturaleza para que hubiera vida, que hubiera alimentos, que hubiera eh, frutos. Ok, que ya después, cuando Moisés los pudo sacar y en el Éxodo llegan al monte Sinaí, entonces, coincidentemente con la festividad que antiguamente era la fiesta de la siega, se va a dar la fiesta de la alianza. Y entonces ya Moisés va a recibir las tablas
de parte de Yahvé, y se va a formalizar la alianza en que Israel va a ser el pueblo de Dios y que los israelitas se comprometen a solamente adorar a Dios, un solo Dios. Ya iba madurando la idea de un monoteísmo y entonces se da, y entonces ya lo que antes fue la fiesta de la siega, ahora era de la alianza. Y posteriormente, ya en los tiempos de Jesús, Pentecostés se convierte en la festividad de la nueva alianza entre Jesús y sus discípulos que conformamos la Iglesia Cristiana Católica, de los cuales tú y yo somos uno de tantos pecadores que le integramos. Recordemos que la Iglesia es santa porque fue fundada por Jesús, que es el Santo de Dios, y que todos aspiramos a través del Espíritu Santo a podernos acercar lo más que podamos a la santidad de Jesús. Pero eso no quita que nuestra condición humana, pues somos pecadores, y somos pecadores desde el mismo Papa hasta el último de los cristianos católicos. Ni modo, así son las cosas. Pero entonces, esas tres episodios de la misma fiesta fueron adquiriendo diferente interpretación. Y entonces ya para nosotros Pentecostés es la celebración de la nueva alianza de Jesús con su nuevo pueblo, con el pueblo de los bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que eso implica, por supuesto, dos, dos condiciones. Una, la conversión, que tú tengas la firme convicción de dejar tu vida de pecado y procurar, dentro de lo posible, aspirar a ser mejor, a ser santo, si tú quieres hacerle imitar a Jesús. Y eh, la segunda condición que también demanda es que que tengamos fe en Jesús, como Él en su vida pedía, y sobre todo pedía antes de demostrar sus obras de poder, que tuvieran fe en Él, y que la ponía más suave en muchos momentos. Decía, y si no tienes fe en mí, por lo menos ten fe en lo que estás viendo que hago. Entonces, eso nos da la claridad de que debemos de tener fe en Jesús y en sus obras, y que gracias a eso, Él, entre otras de sus obras, pues entrega su vida en la cruz por la remisión del pecado, y gracias a eso nos abre la posibilidad de la vida eterna. Bueno, pues entonces todo esto fue las consecuencias iniciales de lo que fue Pentecostés. Ahora, ya dentro de esa primera etapa, algo muy difícil que pues ahorita lo vemos ya con unos ojos a largo plazo, casi de 2000 años después, pues lo vemos más sencillo, pero hemos hablado lo difícil que ha de haber sido para los apóstoles el poderle dar la estructura a esa iglesia primitiva naciente. Sabíamos que Pedro, ok, es la piedra sobre la que se va a sustentar. Por lo mismo, Pedro es la cabeza del colegio apostólico, que ese colegio apostólico hasta nuestros días continúa y se representa en la figura del Papa y de todos los obispos que conforman todo pudiéramos decir, el magisterio de la iglesia. Y recordemos que además del magisterio, lo que nos sostiene a nosotros desde tiempos del inicio de la iglesia es la tradición, y que la tradición es todo aquello que nosotros vivimos, respetamos o creemos, porque nos fue pasando de boca en boca, de generación en generación, y junto con nuestro credo de los apóstoles conforman todo lo que son nuestras creencias que recitamos cada domingo en las liturgias. En un principio fue el credo de los apóstoles, que después ya hablamos que se transformó un poco en ser el credo niceno-constantinopolitano, y ya dijimos que tiene ese nombrecito tan largo
porque fue la consecuencia de lo que se fue puliendo en 3 diferentes concilios, en el de Nicea, en el de Constantinopla y, y en el de Nicea. Ahí se fue depurando y estructurando el credo que ya actualmente es el que recitamos cada domingo. Pero antes existió el credo de los apóstoles. Y por esa razón, en tiempo pascual, recitamos el de los apóstoles en recuerdo y honor de ellos. Bueno, entonces, que además de tener que constituir esa unidad religiosa, administrativa y de operación, no fue nada fácil. Recordemos que lo que aportó Pentecostés más grande fueron 2 cosas. La unidad, porque gracias a esa caída del Espíritu Santo, como se dice, cayó el Espíritu Santo. Gracias a eso y a que había una unidad entre los apóstoles primero y después entre los discípulos que se van agregando al manejo de la iglesia, van surgiendo diferentes tareas que ya se van adjudicando a otros integrantes. De ahí ya hablamos que surgieron lo que ahora conocemos como diaconado. En aquellos tiempos era el nombrar a los ministros encargados de la asistencia a las viudas helenistas, judías helenistas, que demandaban mucha atención y que se quejaban de que no la había. Fíjate que eso fue tremendo, porque piensa tú que comienza a andar la iglesia y empieza desde un principio, en el mismo año en que se está fundando, en el que se está operando, empiezan las divisiones y entonces ya tenemos los primeros que se van convirtiendo en su mayoría al cristianismo, son antiguos judíos que van aceptando la palabra de Jesús y que van aceptando el querigma de muerte y resurrección de Jesús. Pero dentro de los judíos había diferentes calidades de judíos y procedencias. Los judíos de Israel, los judíos de otras regiones como Samaria y como otros lugares de Israel. Había los judíos que habían nacido en la dispersión, en lugares más alejados. No sé si tienes por ahí el mapita de Asia. O sea, más piensa ahorita, por ejemplo, aquí no se ve muy claro, pero se entiende. Esto es lo que en aquellos tiempos conocían como Asia. Entonces ya hay muchas ciudades en las que vamos a ver ya con más detenimiento con los viajes de Pablo. Pero aquí entre los nombres que tú ves, había muchos judíos que nacieron ya ahí, que nacieron bajo el protectorado, pudiéramos decir político, romano, pero que eran judíos, pero que ya eran judíos helenistas, porque la influencia griega era tremenda. Y entonces, pues había diferencias sustanciales, tanto en la forma de llevar su religión como judíos, como también en sus costumbres. Entonces, desde el inicio de la Iglesia Católica empieza a haber roces y conflictos entre los judíos ya cristianizados, procedentes de Jerusalén, los que había procedentes de Samaria y de otras partes de Israel, y los que había fuera de esa zona, como los que estamos viendo aquí de Asia. Entonces, no fue fácil el poder dar esa operación, el poder asignar la operación, y de ahí surgieron, te decía, los ministros que se dedicaban al servicio, lo que ahora conocemos como los diáconos, y que de ahí surgió Esteban, Felipe y otros 5 más. Recordamos que eran 7. Y había uno muy en especial de nombre Nicolás, que él se dice era prosélito de Antioquía. Aquí estás tú viendo Antioquía.
Al decir prosélito, te repito que es un simpatizante de los judíos, pero que no era judío al nacer, pero con el paso del tiempo, pues va adquiriendo la costumbre de las celebraciones como los judíos, y después se pasa al cristianismo y empieza a servir como uno de los 7 diáconos, de los 7 ministros que eligieron los apóstoles. Y recordemos que dentro de lo que tienen que dar forma, así como Jesús eligió a 12 discípulos que serían sus apóstoles, y cuando Judas traicionó al maestro y después se quitó la vida, los mismos apóstoles vieron necesario el elegir al suplente de Judas, que recayó esto en Matías, pero lo hicieron porque Jesús lo había designado, eran sus 12 columnas que sostendrían la iglesia. Pues así como fue eso, los ministros, los diáconos, que eran 7, surgieron de una tradición antes de que fuera colonizado, pudiéramos decir, la, las tierras de Israel, el antiguo Caná, eh, antes de que llegaran del Éxodo los israelitas ya a ocupar todo lo que era la Canaán, la antigua Canaán, hubo 7 tribus, hubo 7 naciones, hubo 7 poderes que vivían o convivían en todo lo que era esa Canaán. Y de ahí vino la idea de que fueran 7 los ministros, además de que 7 va relacionado con la plenitud, obviamente, pero de ahí surgió. Entonces, te comento esto así para que te des una idea, todo lo que tuvieron que estar afinando. Pedro también y Juan, en un principio, se encargaron de supervisar los avances dentro de la fe en las distintas iglesias que se iban fundando. Al decir iglesias, no creas que iglesias distintas a la cristiana católica, sino a las ciudades en que se iban eh, cobrando fuerza. Entonces, tenían que mandar en un principio quienes dieran la evangelización inicial para lograr que se hicieran cristianos. En segundo lugar, tenía que ir Pedro y Juan a ver la calidad de la evangelización que se había dado, y ellos cubrían el papel de imponer las manos en un principio sobre los nuevos cristianos católicos. Esto de poner las manos, no te confundas, no iba en contradicción de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es probable que en algunos lugares y en ciertos momentos llevó tiempo el que se bautizara con la fórmula tal cual, y en otros sí se hacía. Pero el hecho de que Pedro y Juan fueran a imponer las manos tenía una connotación importante. ¿Qué pasa cuando en Pentecostés ellos reciben el Espíritu Santo? Hay una palabrita que es muy explicativa. Dice, cayó el Espíritu Santo. Y eso mismo de cayó el Espíritu Santo era el simbolismo de Pedro y Juan al imponer las manos sobre los nuevos cristianos católicos, que estaba cayendo el Espíritu Santo en ellos, así como en Pentecostés cayó sobre los propios apóstoles. Y entre comillas te voy a decir, cuando tú veas el logotipo del Instituto de Pastoral Bíblica, te mostré ahorita el de las SEBs, pero el logotipo del instituto es una paloma, que es el Espíritu Santo, que va descendiendo, que va cayendo, dijéramos. Ya entiendes el porqué de ese simbolismo. Bueno, entonces, entre hacer toda esa estructura eh, de evangelización, no fue cosa fácil. Llevó su tiempo, llevó sus problemas, llevó los roces entre ellos,
No veamos más lejos. ¿Por qué mataron a Esteban? Esteban es un, es un cristiano que surgió también de los nacidos fuera de Israel, de los nacidos por Asia. Y él pertenecía a la sinagoga de los libertos, y había otras sinagogas más, y en cada una de ellas oraban judíos y nuevos cristianos eh, en una manera independiente. Entonces, ese fue otro de los puntos dificilísimos de poder vencer. Recuerda que en los primeros años, es más, hasta el año 70, que va a ser la destrucción del templo, pero un poco antes, más o menos como por el año 65, compartían el mismo espacio de oración las sinagogas y el templo de Jerusalén, tanto judíos como cristianos católicos. Entonces imagínate el merequetengue que era eso, ¿no? Y que en un momento dado los judíos tuvieron que tomar medidas tan drásticas como expulsar a los cristianos que seguían yendo a las sinagogas, ya cuando veían que iba creciendo y creciendo y creciendo el movimiento, pues una manera de ponerle un hasta aquí era, ya no deben de venir a nuestras sinagogas, y aquel judío que se convierta al cristianismo será expulsado de la comunidad, será etiquetado, será marcado, va a ser lo que nosotros pudiéramos decir cuando escuchamos el término excomulgado. Pues algo así similar pasaba con los judíos que se estaban convirtiendo. Y además ese tache que le ponían, pues también les afectaba en sus relaciones con la comunidad fuera de lo religioso, en el día a día, en las relaciones con los demás del pueblo. Entonces, no fue tampoco nada fácil. Entonces, el que cobrara esa estructura primera, la iglesia de los primeros años fue muy, muy, muy duro. En el año 70, recordarás, Jesús, dentro de sus profecías, dijo que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso se dio en el año 70, cuando ya los romanos estaban hartos de que se les estaban revelando los judíos, y desde años atrás. Y entonces, como un golpe brutal, deciden acabar con el templo de Jerusalén, porque sabían que junto con su Torá en los judíos y junto con el Shabbat, su celebración de los sábados, era la trilogía que sostenía su fe. Entonces les dan un golpe maestro y acaban con el templo. Entonces ya en esos momentos, obvio, va a tener que va a tener que cobrar vida la Iglesia Cristiana Católica, reuniéndose en un principio en casas de los nuevos cristianos, y ya hasta después irán ingeniándoselas para tener sus templos, pero en un principio era en las casas, no había de otra, después de que se les cerraron las puertas de compartir las sinagogas. Entonces, otro reto dificilísimo. Entonces, eh, tenemos que pensar que eso fueron cuestiones muy difíciles de poder estructurar, de poder eh, darle agilidad y que prevalecieran. Por esa razón, en un principio, pues es lento el avance de la iglesia como entidad, como entidad social. Y lo que vino a dar todavía el mayor problema en estos primeros tiempos, ni te imaginas, o no, sí te lo imaginas. ¿Cuál fue? Fue el que en un principio muchos de los nuevos cristianos católicos venían del judaísmo, que como tal, de acuerdo a las costumbres judías,
tenían que ser, eh, tenían que ser circuncidados, y era la muestra de que pertenecían al pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Pues ya el que fue circuncidado, pues ya le mocharon el pedacito y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, así iban a continuar, aún siendo cristianos católicos, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que ahí se vino el grave problema de que muchos de los dirigentes de las iglesias, de los lugares en que estaban ahora la iglesia cristiana católica, pensaban que para ser cristiano tenían primero que ser judíos, tenían que respetar las costumbres judías, y pues no. Y entonces ese devenir, hasta que se pudo, hasta que se pudo arreglar esto, llevó, no te imaginas, llevó más de 15 años. Se resolvió esto en forma definitiva hasta que se dio el primer concilio de la Iglesia Cristiana Católica, que fue en Jerusalén, más o menos por el año 50. Y entonces ahí hubo los enfrentamientos más fuertes entre Pablo y otros de sus seguidores, con Pedro y con los que estaban con Pedro, para poder llegar a una decisión final de que no era necesario el ser judío para después poder llegar a ser cristiano. Pero te repito, llevó más de 15 años estos detalles. Y antes de esto, hubo otros problemas que no dejaban de ser poco y que le causó problemas a Pedro y a otros más. Y te platico nada más uno. Tú sabes que los judíos son muy escrupulosos, y sobre todo los fariseos. Los fariseos, que dicho sea de paso, te voy a decir dónde surgen los fariseos. Los fariseos, cuando, cuando en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesús, Babilonia eh, se apoderó de todo lo que era Israel, se llevó a toda la clase pensante al destierro, y allí perdieron mucho su identidad. Por eso comprenderás que hay muchos judíos que nacieron fuera de las tierras de Israel. Entonces, además de lamentarse, además de vivir tremenda tristeza de tener que dejar todo por nada, entonces necesitaban un grupo, o se fue conformando un grupo que defendiera sus tradiciones, que defendiera su devoción, que defendiera sus valores dentro del judaísmo. Y estos fueron los fariseos. Entonces, en un principio lo que pugnaban era por mantener toda la religiosidad de los judíos que estaban en el exilio. Pero después ya, cuando todo esto, ¿qué pasó con los fariseos? Que los fariseos se esforzaban tanto por respetar todos esos pequeños detalles, que fueron los que influyeron mucho para que se dieran los 613 preceptos dentro del judaísmo, y que de esos 613, 360 son restrictivos. No hagas esto, no hagas esto otro, y que se volvió una pesadilla para poder manejarlo. Por eso, Jesús en vida les decía que pues únicamente había que adorar a Dios, y que esos 10 preceptos que le había dado a Moisés era todo. Y a eso le agregó él su nuevo mandamiento de amar a todos como él nos ha amado a nosotros, todos nosotros. Pero ok, entonces esos fariseos, dentro de todas esas restricciones, existen muchos de índole alimentaria, de lo que puedes comer y lo que no debes de comer. Entonces se volvió un problemón,
porque imagínate tú, Pedro, por citarte un ejemplo, en un momento determinado hace gentiles, convierte a muchos gentiles de la familia de Cornelio, del centurión Cornelio, al cristianismo. Y es más, de hecho, ese detalle marca realmente el inicio de la expansión a la gentilidad, de la expansión, porque este Cornelio tenía su familia muy extendida y había de diferentes lugares y de diferentes creencias, muchos de ellos politeístas, pero pues gracias a la prédica de Pedro se convierten al cristianismo. Y Pedro fue invitado a permanecer en casa de Cornelio varios días, obviamente, pues ahí lo atendieron muy bien y le dieron de comer de todo, y a ellos, como buenos gentiles, pues qué les importaba lo que le dieran de comer, a ellos lo agasajaban y le daban muchas cosas que dentro de los judíos no debía de comerse. Pues eso hizo que cuando Pedro regresa eh, de esos viajes, de expansión, es criticadísimo por su propia comunidad, por haber comido cosas que, óyeme, que eran cosas de acuerdo a la forma de vida judía. Pero Pedro ya era cristiano católico, obvio, dirigía la comunidad, dirigía la nueva iglesia, y sin embargo le reclamaban, ¿por qué, haz de cuenta, por qué comiste puerco, por qué comiste esto otro, por qué eres doble cara? Porque por un lado, cuando estás con los gentiles, comes lo que te ofrecen, cuando estás aquí con nosotros en Israel, comes lo que comen los judíos. En fin, hubo muchos roces, muchos problemillas que parecen menores, pero que calaban bastante. Y entonces, pues todo esto son de las barreras que tuvieron que irse librando en un principio para darle esa cohesión a la nueva iglesia cristiana católica. Después vinieron episodios álgidos también, eh, propios del crecimiento. Para que te des una idea, por ejemplo, Pablo, que en el año 33, 33 se da, se da su conversión cuando él en la visión ve a Jesús que le habla y que cree en él. Pablo no fue por obra y gracia del Espíritu Santo que en ese momento le haya caído el 20 de todo lo que era la religión cristiana católica y la religión de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Le llevó a Pablo 3 años, del año 34 al año 37, de abocarse a estudiar más sobre Jesús por lo que él pudiera, por los medios que él pudiera tener. Y por otra parte, eso no le quitó que de acuerdo a la misión que Cristo, Señor, le estaba dando, de llevar su, de llevar su palabra, de hacerlo el apóstol de los gentiles, eso no limitó para que Pablo trabajara en explicar el querigma de Jesús desde ya con su conversión. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pablo, por ejemplo, San Pablo, el tremendo Pablo, su primer viaje de expansión que hizo, lo hizo más o menos por donde está los nabateos, la región nabatea, para que te ubiques. Si tú ves en un mapa la ciudad de Petra, Petra era capital de esa zona nabatea. Entonces, ahí fue este Pablo con toda la intención, fue a promulgar, fue a predicar la palabra de Jesús
basándose en lo que él conocía y en el querigma de Jesús de muerte y resurrección. Fue un año ahí y la verdad es que fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿cómo le fue? Yo me imagino que piensa tal vez en términos populares, a lo mejor como aquí decimos, cuando alguien la riega y no es aceptado, que hasta jitomates le avientan o otra cosa. Yo no sé si a Pablo le fue así, pero fue un fracaso su primera incursión, su primer año. Y por esa razón, después de eso, regresó allí a Damasco, y en Damasco 3 años estuvo estudiando. Y por esa razón, ya en el año 37, Pablo toma la decisión de ir a Jerusalén para conocer cara a cara a Pedro, para que le explicara a Pedro muchas cosas acerca de la vida de Jesús. Pero imagínate, otro gran problema. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Pablo? Cuando va a la tierra nabatea, para que te ubiques, los nabateos eran gobernados por Aretas. Aretas era el nombre del rey de los nabateos, por autorización, por decisión de los romanos. Este Aretas había dado en matrimonio a su hija a Herodes Antipas, judío de Israel. Entonces, fue esposa de Herodes Antipas, pero de acuerdo a las tradiciones y costumbres judías, y más en las esferas de los reyes y los poderosos, la podían, la podían repudiar a ella aunque fuera la reina. Y eso hizo Herodes Antipas, la repudió. Entonces imagínate, el rey de los nabateos, cómo le caía los judíos ahora. Le caían, pero si mal es poco. Entonces imagínate qué fue lo que sucedió, que dentro de lo que tiene que vencer este Pablo en ese territorio nabateo era que no era bien visto por ser judío y además tampoco era bien visto porque tenía ciudadanía romana y había muchos en esa zona que odiaban a los romanos. ¿Qué fue lo que provocó esto? Que, deja ver si te puedo localizar aquí la imagen. Lo que provocó es que en un momento determinado, este Pedro, no, perdón, Pablo, después de ese año 30, sí, por el año, poco antes de que fuera a Jerusalén, a conocer a Pedro, Pablo se vio tan perseguido por los nabateos que te digo que ya ni como judío, ni como romano, ni como nada lo aceptaban, que lo empezaron a perseguir y sobre todo en el año 37 a principios, este, este rey nabateo recibió de parte de los romanos extensión de su territorio y iba ya a controlar hasta Damasco. Entonces, pues este Pablo, perdón, decía, patas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. Pero dice, sí, pero si salgo por la puerta de las murallas de la ciudad, me van a prender y me van a matar, lo querían matar. Entonces tuvo que llegar el momento en que en una noche, dentro de sus amigos cristianos católicos que había ya él hecho ahí en Nabatea, lo descuelgan en una espuerta. Espuerta es el nombre que se le da, entre otras cosas, a este canasto tejido muy resistente porque ahí viene, aguanta el peso de este Pablo, y lo descendieron por algún orificio, por alguna ventana que había en las murallas para que ya quedara fuera de la ciudad y que pudiera emprender la huida. Pero entonces, fíjate,
Date una idea de esos problemas que tuvo que irse venciendo en los tiempos iniciales. Pedro tuvo que salir de ahí de esa forma para no ser muerto. Después decide él, aprovechando esa huida, ir a Jerusalén para conocer más sobre la vida de Jesús. Pero imagínate, es el primer encuentro de Pablo con este Pedro, es el primer encuentro, y entonces, perdóname, en este primer encuentro de Pablo, y de Pedro, ahí ya se me perdió, aquí esto. Uy, Dios. Estoy tratando de localizar una imagen, a ver si la encuentro ahorita. Bueno, perdóname, no te la pude encontrar. Se encuentran Pedro y Pablo, pero también imagínate cómo verían los cristianos católicos a Pablo, que era un ciudadano romano que había perseguido a los cristianos, que había dado en una manera tácita cuando lapidan a Esteban, cuando lo matan. Pablo estaba a unos cuantos metros y no hizo el menor intento por defenderlo ni por evitar esa lapidación. Él perseguía a los cristianos. Antes de que se diera ese episodio de su conversión en Damasco, así eran las cosas. Pero entonces, imagínate con qué ojos vería Pedro, Juan y todos los seguidores apóstoles de Jesús a este Pablo. Por lo tanto, Pablo no duró más de 15 días en Jerusalén, en que con las reservas del caso, me imagino, es obvio, Pedro le explicó muchas cosas de Jesús y conoció nada más a Pedro y a Santiago, el primo de Jesús, que estaba al frente de la iglesia de Jerusalén. Son a los únicos que vio. Y posteriormente, incluso después de este episodio, Bernabé, que es uno de los discípulos de segunda o tercera generación, que ya colabora con Pedro y con los demás, se lo lleva a Pablo ya fuera de Jerusalén, y después de un tiempo incluso lo va a acompañar ya por el año 40 a Pablo a regiones cristianizadas en Asia. Entonces, todo esto que te cuento es importante de conocerlo y de reconocer todo lo que fue, todo lo que tuvo que vencerse en un principio para que se lograra esa cohesión en los nuevos cristianos católicos, para que se lograra también esa cohesión en el colegio apostólico de los apóstoles hacia Pedro, de poderle dar la jerarquía que merecía, el poder organizar esas visitas, pudiéramos decir, de supervisión de Pedro y de Juan a las nuevas comunidades para constatar el nivel de evangelización que habían tenido, para, a través de predicaciones y de actos de poder, también en Pedro y en otros de los seguidores, para reforzar su fe. Por esa razón, Pedro tuvo varios actos de poder y muchos más de los apóstoles, en que Pedro, por ejemplo, volvió a traer a la vida a Tabitá, una mujer piadosa, pero para que todo el mundo creyera, o, o tuvo otros prodigios en Jope también también de sanar a una mujer enferma,
levantó a un enfermo también de su camilla, en fin, muchas obras que mediante la intervención, obviamente, de Jesús, pedía Pedro para mostrar la gloria y el poder de Jesús en este mundo. Y entonces, pero todo eso, más la prédica de Pedro, más los testimonios de los demás discípulos y apóstoles, van dándole esa cohesión ya a la iglesia cristiana católica. Entonces son muchos problemitas para poder vencer. ¿Qué fue otra de las cosas que se tuvieron que vencer? Que se reservó Pedro y los apóstoles el que solamente ellos iban a dar la evangelización y a llevar la oración, que los diáconos o ministros iban a encargar de la asistencia hacia todas las viudas y a los necesitados y de organizar las reuniones que se daban entre los nuevos cristianos católicos, que recordemos que eran 4 los motivos que los reunían. El primero era comunión, comunión entendido por una reunión fraterna en que compartían el espacio, en que conocían su vida, sus necesidades comunes de los que estaban ahí. En segundo lugar, celebraban la fracción del pan, que era, como ahora hacemos nosotros en la Eucaristía, el revivir el memorial de Jesús en el Jueves Santo. Y era compartir el trozo de pan también. No lo hacían con vino en las reuniones frecuentes, nada más el pan, que también se daba alabanza y se compartían bienes. Recordemos, ya hemos visto que nada era propiedad de nadie, que todo era común y que incluso muchos de los que integraban la nueva comunidad habían puesto a la venta sus propiedades y ese dinero darlo a un fondo común para que de ahí se diera la ayuda y la asistencia a las viudas. Y, perdón, aquí ya se me está yendo esto. Espero que sí estén viendo, sí estamos compartiendo. Se me perdió de repente esto. Perdón. Bueno, entonces, el dar ese diseño también llevó su tiempo. Por otra parte, también tenemos que pensar que era un gran cambio. Recordemos que dentro del judaísmo es una religión creada en cuanto a su religiosidad solamente para hombres. Y recordemos aquí el gran cambio que en la Iglesia Cristiana Católica se incorpora a la mujer con todos los mismos derechos y privilegios y obligaciones que tenemos los hombres dentro de nuestra religión. Y también, que como prueba palpable de esto, recordemos que cuando Jesús resucita, tu primer testigo de su resurrección es una mujer, es María Magdalena, y la primera misionera es también María Magdalena, cuando Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos que voy a casa de nuestro Padre y que los alcanzaré en Galilea, que iré al frente de ellos en Galilea. Entonces es otro cambio muy fuerte que también no es fácil de digerir en una comunidad en que las mujeres no pintaban y ahora es todo diferente. Por otro lado, hay que recordar que poco a poco, dentro de la prédica de Pedro y de los apóstoles, van incorporando nuevas enseñanzas. Lo que en un principio fue únicamente el querigma de la muerte y resurrección de Jesús, después se va engrosando con episodios de Jesús profeta, de discursos que había dicho Jesús, o sea, remembranzas de lo que vivieron los apóstoles con Jesús,
poco a poco se va incorporando, pero no existía nada, no existía ningún manual, no existía ningún escrito en que quedara todo plasmado lo que iba a ser esa nueva catequesis. Entonces, son también detalles que hacen que el ritmo de avance sea lento y que por lo tanto, pues lo mismo demandó en tiempo. Entonces, además de todo esto que hemos estado platicando, recordemos que dentro de la nueva iglesia cristiana católica, pues también decíamos, eran tres los requisitos para poderte integrar de lleno. En primer lugar, la conversión, así como Juan Bautista en su, no pudiéramos, bueno, para identificarlo mejor, su bautismo de conversión, que no era un bautismo, sino era una purificación que se hacía antes de ser sumergido en el agua. La persona que se purificaba tenía que tener una conversión de renunciar a su vida de pecado y de querer ser diferente, y entonces ya era sumergido y emergía a una vida nueva, que posteriormente Juan Bautista fue el que dijo, el que viene después de mí, él va a bautizar con agua y con Espíritu Santo. Y entonces ya incorporaba, era un adelanto de lo que iba a ser el bautismo con Jesús y con sus apóstoles. Que después de esto, Jesús les pidió a sus apóstoles que esa conversión va a traer como consecuencia una fe en Jesús, obvio, y que gracias a esa fe debieran de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que recibieran el Espíritu Santo como ellos lo recibieron en Pentecostés. Entonces, estas comunidades, pues, repito, fue poco a poco avanzando la enseñanza de los apóstoles, la, las asambleas de comunión fraterna entre los integrantes de la nueva iglesia, las oraciones, el darle asistencia a las viudas, el poder compartir los bienes en una manera correcta y adecuada, cosas muy difíciles que llevó los primeros años de la iglesia. Entonces, ya para otro detalle que nos habla de lo difícil que fueron estos inicios, recordemos, por ejemplo, el caso de Esteban, concretamente, que es el primer mártir de nuestra iglesia cristiana católica. Si tú te pones a ver en la vida de muchos de los primeros seguidores o primeros dirigentes de la iglesia católica cristiana, se repitieron situaciones como las que vivió Jesús. En el caso de Esteban, concretamente, me recuerda mucho cuando es el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, que les empieza a platicar mucho de la historia de la salvación y que después ya Jesús, ellos ignorantes de con quién estaban hablando, hasta que en su casa, después de que le invitaron, parte el pan, distinguen que es el maestro. En el caso de Esteban, él también, la prédica que da allí en la sinagoga, hablaba mucho de los profetas y se centró mucho en lo que era Moisés. Y para los judíos, pues Moisés era, Abraham es el padre de la fe, pero Moisés es su mayor profeta. Entonces, cuando Esteban está hablando y toca muchos de los episodios en que se cita a Moisés, pues no les parecieron a los judíos. Ellos van a la sinagoga, hablan con los dirigentes religiosos quieren darle muerte a Esteban, igual que como pasó con Jesús, que les resultaba ya incómodo. ¿Y cómo lo lograron?
con Jesús, igual que con Esteban. Consiguen unos testigos falsos. Recordemos que dentro de los judíos bastaba con que dos dieran el mismo testimonio para que tuviera veracidad. Entonces, lo mismo pasa con Esteban y como consecuencia lo lapidan porque dicen que es un hereje, que no es, que es un, que va en contra de Yahvé, va en contra de Dios, y pues eso hace que lo lapiden. ¿Qué pasa? Entonces, lo mismo que pasó con Jesús. Y otro detalle muy interesante en la muerte de Esteban es que nos habla de que Esteban tenía, cuando iba a morir lapidado, un rostro brillante y radiante que nos hace recordar lo que pasó con Jesús cuando fue la teofanía de la transfiguración, en que también su rostro, ante todos, era de una luminosidad inigualable en este mundo. Entonces, se repiten situaciones de vidas con Jesús con estos primeros evangelizadores y apóstoles. Y lo mismo le pasó a Pedro, y lo mismo le pasa a Pablo y a muchos de los evangelizadores. Los quieren matar. A Pablo va a llegar un momento en que también lo apedrean y creyendo que está muerto lo dejan ahí ya botado, y él no, afortunadamente el Espíritu Santo hizo que no muriera y después vuelve a revivir, pudiéramos decir a revivir, y al día siguiente vuelve a andar predicando. Y a Pedro también le pasó que le quisieron prohibir las autoridades judías que se expresara en las sinagogas, que ya no hablara de Jesús. ¿Y qué pasa en ese episodio? Que Gamaliel, para que te ubiques, fue un gran maestro de la religión judía. Por cierto, fue uno de los maestros que formaron dentro del judaísmo a Saulo, a Pablo. Bueno, pues este Gamaliel, cuando Pedro anda hablando del querigma, de la muerte y resurrección de Jesús, y se empieza a extender más en decir que los judíos fueron los que mataron a Jesús y bla, 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 y empieza a hablar de Jesús profeta, de Jesús Mesías. Los dirigentes de la sinagoga, los dirigentes religiosos, le quieren impedir que se exprese. Y en esa época, como Jesús había anunciado, iba a haber muchos falsos profetas. Hubo muchas personas que se acreditaban como si fueran ellos el Mesías, pero no era cierto, o muchos haciendo uso de sus habilidades taumatúrgicas. Esa palabrita de taumaturgo, para que lo entiendas, son las habilidades que tienen magos o prestidigitadores o adivinos, llámale como quieras tú, para hacer actos de poder. Y entonces había muchas personas que gracias a sus habilidades taumatúrgicas cautivaban a la población. Entonces, cuando los dirigentes religiosos de la sinagoga quieren echarle guante también a Pedro y lo quieren matar, ¿por qué no decirlo? Gamaliel, este rabino que te comento, le dice a los doctores de la ley: ¿saben qué? No hagan nada, porque se está viendo muchos casos de personas que en nombre de Yahvé, en nombre de Dios, se quieren acreditar, eh, mesianismo, o quieren justificar su calidad como dirigentes. Pero el tiempo los hace caer. Pero si lo que Pedro está haciendo, mi amor, perdón, hazme un favor, conéctame esto aquí, ¿no? En este contacto. Desconecta eso y conéctame esto. Perdón, se me estaba acabando mi batería.
Ok, bueno, entonces, eh, gracias, gracias. Entonces, dice Gamaliel, pero si la obra que están, que está hablando este Pedro es de Dios, va a perdurar y no podemos hacer nada en contra de lo que viene de Dios. Bueno, todo eso te lo cuento para que veas que se repiten las historias entre los nuevos dirigentes de la Iglesia Católica, cristiana. Aquí nada más te hablo ahorita de lo que es Esteban, de lo que es Pedro, de asedios que tuvo también el propio Pablo, y como ellos, muchos más, muchos más. Entonces, esto también nos habla de lo difícil que fue darle esa cohesión, esa unidad, esa visión y de poder ir avanzando a un ritmo aceptable dentro de la propagación de la nueva Iglesia Cristiana Católica. Bueno, además se tuvieron que dar otros episodios importantes para que las personas, para que los dirigentes y las gentiles pudieran dar testimonio. Y hay uno que no te había yo contado, que se refiere a la doble visión. La doble visión fue algo que se fue dando ya con el paso del tiempo, como la manifestación de Jesús en dos diferentes lugares, con dos distintas personas unidas por el mismo objetivo. Entonces, la doble visión, en el caso de Saulo, se da cuando es su conversión camino a Damasco, bueno, cuando es su visión camino a Damasco, cuando cae rostro en tierra y que se le manifiesta Jesús y le dice, Saulo, Saulo, sus dos veces su nombre, y le dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y le contesta, soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, eso fue el inicio de esa interlocución. Después le dice Jesús, ve a la ciudad y ahí se te dirá qué hacer. Al mismo tiempo, un seguidor de Jesús que habitaba, que vivía en Damasco, de nombre Ananías, también tiene una visión de parte de Jesús y le dice, deberás ir a buscar en la calle principal, en la calle central, a un a uno a uno de nombre Saulo. Y Ananías pues lo identifica y le dice, pero si ese es un perseguidor de nosotros, de tus seguidores, de tus discípulos, de tus apóstoles. Y le dice Jesús, tengo una misión para él. Tú vas y yo te diré qué es lo que debes de hacer. Entonces, esa doble visión en el que Jesús se manifiesta en dos distintos lugares con el mismo objetivo, relacionando a dos personas, se vuelve a dar también en muchos casos más, con Pedro, con Pablo, por ejemplo, con Pedro, cuando fue la conversión de la familia del centurión Cornelio, es lo mismo. Al centurión Cornelio le da una visión Jesús y Cornelio le dice a sus siervos, a sus agentes de su tropa, vayan y tráiganme de Jope a este Pedro. Y en otra visión, a Pedro se le aparece una visión en que está viendo que descienden de los cielos distintos alimentos y animales que no eran propias de las costumbres alimenticias judías. Y Pedro no entendía qué era lo que significaba eso. Pero después ya entendió cuando va a la gente de Cornelio, lo lleva a su casa y ahí convierte a todos los gentiles. Era la demostración de que no importaba de dónde vinieran, todos pueden ser hijos del nuevo pueblo de Israel, del que tú y yo formamos parte. Se nos ha agotado el tiempo, avanzamos lo más que pudimos, pero pues nos queda un poco más de ver en la próxima clase para poder entrar ya a la parte fuerte de los viajes de Pablo,
Le agradecemos mucho a Jesús y a su Espíritu Santo que nos hayan tenido la misericordia de estar con nosotros. Y a ti te deseo que tengas una agradable semana y que tengamos oportunidad de volvernos a reunir aquí el próximo lunes en nuestra clase de Jesús de Nazaret. Por de pronto, a ver si puedo ahorita, con todo este desastre que traigo aquí ahorita, de poderte compartir la canción de cierre de esta sesión. Y te deseo que tengas una muy buena semana. Deja ver si podemos.